Hola, soy Pancho, no los haya visto. Bienvenidos. Antes de comenzar con este video de The Evil Within 2, déjenme pedirles las disculpas correspondientes porque lamentablemente en esta ocasión no pude preparar y escribir un sketch para el que dar inicio a este video. Así que lamentablemente eso volverán el próximo video, supongo. Sin embargo, y aprovechando la ocasión, y para compensarlos un poco, voy a leer chistes de Halloween. Así que aquí va el primero. ¿Qué hace un vampiro conduciendo un tractor? Sembrar el pánico. Dos amigos se encuentran por la calle. ¿Cómo te va? No hace mucho he estado a las puertas de la muerte. ¿Qué te ha pasado? Nada, es que vengo del cementerio. Se encontraba una noche el conde Drácula muy atareado reparando su ataúd y gritó: ¡Igor! Dime, señor, contestó Igor. Pásame el desatornillador. Llegó Igor con el... No, eso. Llegó Igor con el encargo y Drácula grita: ¡Ay, el de cruz no, idiota! Comencemos el video mejor. El género del survival horror ha sido sujeto de grandes cambios a lo largo de su historia. Más bien, es un género que ha sido lentamente abandonado en pro de un género comercialmente más viable, el género del horror. A pesar de que varios juegos de tiempos recientes se jactan de pertenecer al género del survival horror, es claro que sus mecánicas y diseño apelan a los jugadores más casuales. Y es que el survival horror no es para cualquier persona. Y es por ello que hemos visto un gran auge de juegos en primera persona, con mecánicas más orientadas a terror basado en la imposibilidad de luchar. Es dentro de este contexto que el año 2014, Bethesda lanzó The Evil Within, un juego de horror y acción dirigido por el mismísimo creador de Resident Evil, Shinji Mikami. The Evil Within logra nivelar de muy buena forma los elementos de acción y survival horror que Mikami intentó introducir muchos años antes con Resident Evil 4 y que probablemente incluso intentó hacer con el cancelado Resident Evil 3.5. The Evil Within contaba la historia de Sebastián Castellanos, un detective que se ve atrapado dentro de la mente de un psicópata gracias a una máquina llamada STEM, que permite conectar las conciencias de varias personas. Lo dejaré ahí solamente por si les interesa jugarlo, pero la premisa principal es esa. En The Evil Within 2 nos encontramos 3 años después de los sucesos del primer juego. Sebastián, atormentado por la muerte de su hija y desaparición de su esposa hace años, es contactado por una agencia secreta llamada Mobius, que le informa que su hija, Lily, en realidad no estaba muerta, sino que ha sido sujeto de experimentos como núcleo de una nueva máquina de STEM, pero hacía varios días se perdió el contacto con ella, por lo que STEM se ha vuelto inestable, poniendo en riesgo las vidas de todos aquellos conectados a la máquina y el mundo que los alberga dentro. Así, Sebastián, que es una de las únicas personas que pudo volver al mundo real tras su primera experiencia con STEM, se ve obligado a sumergirse nuevamente en la máquina para así salvar a Lily y tener una nueva oportunidad para salvar a su familia. Nos adentramos hacia STEM y es evidente desde el primer momento en que nos encontramos en un mundo en constante cambio y sumamente hostil, donde no es posible bajar nunca la guardia. En esta ocasión, a diferencia del primer juego, la experiencia se vuelve un poco más personal y psicológica. Claro, aún sigue habiendo escenas grotescas y sangre a lo largo del juego, pero este intenta enfocar estos recursos no tanto en el shock visual que estos pueden producir, sino más bien en el aspecto psicológico. A medida que vas recorriendo las calles y edificios de Union, el pequeño poblado donde toma lugar la experiencia dentro de STEM, te sientes constantemente en peligro, lo cual se evidencia no solo por las amenazas directas que representan los monstruos, sino que también por el siempre cambiante entorno. Es algo que ya no se hace mucho hoy en día, tratar de causar miedo o al menos poner nervioso al jugador a partir de lo que ocurre a su alrededor, desconcertándolo, confundiéndolo y así hacerlo sentir más que hay algo en juego.
El título mantiene en buena parte el aspecto lineal de su antecesor, pero la gran novedad que presenta es que gran parte de la experiencia se desarrolla en un mundo semiabierto. Es decir, juegas a lo largo de secciones lineales y luego el título te suelta en diversas áreas de Union para recorrer. Es algo así como lo que se vio hace varios años en Silent Hill Downpour, solamente que en The Evil Within 2 la ejecución es mucho mejor. Sientes constantemente que te encuentras en peligro en Union, por lo que solo recorrer sus calles se vuelve algo muy agobiante. Tienes que moverte con cuidado para que tus enemigos no te escuchen. Tienes que observar tus alrededores, tener paciencia, planear tus movimientos y actuar de forma inteligente para sobrevivir. Y claro, muchos dirán, ¿para qué tanta molestia si lo único que debería hacer es ir directo a la siguiente misión y me ahorro el problema del peligro en las calles, ¿no? Bueno, no es tan sencillo. Resulta que la exploración del pueblo es una parte vital de The Evil Within 2. Por una parte, a través de la exploración puedes aprender sobre las ocurrencias en Union, tanto antes como después de su caída. Cosas que podrías muy fácilmente pasar por alto si no exploras a fondo. Toda esta información se presenta a través de archivos y señales recogidas con el comunicador de Sebastián, el cual le permite detectar puntos de interés que le puedan proveer munición, ítems importantes, hasta incluso armas nuevas, sin mencionar los detalles de la historia de fondo del pueblo. Ahora, andar por Union no es como dar un paseo por el campo. Tus chances de sobrevivir dependen mucho del desarrollo de tus habilidades tanto físicas como con el armamento, y de los recursos que poseas a lo largo del juego. Y la razón por la que explorar se vuelve un mal tan necesario es que necesitas buscar la mayor cantidad de recursos posibles, porque sin ellos simplemente estás perdido. Cuando comienzas el juego te sientes sumamente vulnerable, tus habilidades tanto físicas como armamento no son muy buenas como para enfrentarte a todo aquello que te encuentres, y lo más probable, al menos durante las primeras horas del juego, es que quieras andar con mucho cuidado por ahí para cuidar tu munición y vitalidad. Afortunadamente, el sistema de mejoras del primer título ha vuelto, y en esta ocasión es un poco más profundo que antes. En The Evil Within, lo único que hacías era juntar gel verde con el que mejorabas tanto habilidades físicas, así como comprabas mejoras para tus armas. En esta ocasión, ambos sistemas de mejoras se han separado. Para mejorar tus habilidades físicas, usas el gel verde. Para mejorar tus armas, muy apropiadamente, utilizas piezas de armas. La separación de ambos sistemas ha permitido que este tenga un nivel de profundidad mayor. Ahora ambos funcionan como un sistema de mejoras de tipo árbol, en el que debes utilizar tu gel o piezas de armas de forma casi estratégica, ya que comprar ciertas mejoras te permite desbloquear otras mejoras que inicialmente no son accesibles. Por ejemplo, una de mis favoritas consiste en mejoras de habilidad de sigilo. Al comenzar el juego te mueves muy despacio en modo sigilo, pero puedes mejorar la velocidad de movimiento agachado hasta un punto en que, desbloqueadas ciertas mejoras, puedes comprar una última mejora muy útil que te permite acercarte más rápido a tus enemigos y ejecutarlos. Algo sumamente útil si piensas que quizás estos están a punto de darse vuelta y descubrirte. Por supuesto, para desbloquear otras ramas de mejora de cada sistema necesitarás los elementos correctos. En el caso de las habilidades físicas, gel rojo, y en el caso de las armas, piezas de alta calidad. Estos te permiten ampliar el árbol de mejoras y obtener nuevas habilidades muy útiles. Hay que manejar estas de forma inteligente, sin embargo, ya que son muy escasas a lo largo del juego, y si no buscas bien podrías encontrarte con muy pocas. Así que la exploración en Union no es para nada tediosa, al menos yo no lo sentí así en ningún momento. El pueblo no se siente vacío nunca, siempre hay algo ocurriendo y que puedes descubrir siguiendo las señales de tu comunicador. Encontré que siempre fue muy gratificante arriesgar el pellejo de Sebastián para ver cosas nuevas. Claro que para moverte en Union necesitas que la jugabilidad sea óptima, responsiva y fluida, y uno de los puntos que más se criticó en el primer juego era que controlar a Sebastián era un dolor de cabeza por lo rígido y poco responsivos que se sentían de vez en cuando los controles. En The Evil Within 2, si bien los controles se han mantenido prácticamente sin cambios desde el juego anterior, me alegró mucho que la jugabilidad sea, de hecho, mucho más responsiva y fluida que antes. Ya sea si estás recorriendo de pie, agachado o corriendo a toda velocidad, Sebastián en mayor parte hace exactamente lo que le dices. Cuando mueves el análogo izquierdo, el tipo se gira o se mueve exactamente hacia donde quieres.
Es una mejora bastante considerable, ya que efectivamente en el juego anterior mover a Sebastián no solo podía ser un poco frustrante a momentos, sino que te podía dejar en situaciones de peligro solo por el hecho de que el tipo no respondía a tus comandos. No todo es perfecto, sin embargo. Hay un par de problemas que noté bastante durante el juego. Primero que nada, apuntar es algo complicado, y no estoy seguro si es a propósito o no, y si lo es, creo que se pasaron un poco porque no creo que Sebastián tenga tan mala puntería. Mantener el foco sobre lo que quieres disparar se vuelve complicado muchas veces, lo cual puede hacer que pierdas munición intentando matar algo. Esto es especialmente más obvio en las secciones en que puedes practicar tu puntería, lo cual es un poco irónico. Para más o menos arreglar el problema, tuve que jugar un poco con los niveles de sensibilidad en configuración, cosa que no suelo hacer mucho. Esto no es tan grave realmente, es solo acostumbrarse un poco a esta ley de molestia que de todas formas las mejoras de habilidad deberían solventar un poco. También hablando en parte del combate, no intenten enfrentarse a nada solo con ataques melee porque no valen la pena. El ataque de cuchillo de vez en cuando sirve para desestabilizar enemigos, pero a no ser que tengas una hacha que te permita matar enemigos con un solo golpe o las mejoras apropiadas, no es buena idea. Para lo único que prácticamente deberías reservar los ataques melee es para romper cajas y recoger lo que haya dentro de estas. Aunque quizás estoy siendo un poco injusto con los enfrentamientos a cortas distancias con los enemigos, ya que, de todas formas, estos se vuelven parte integral de la exploración y la jugabilidad en general dentro del ámbito del sigilo. A lo largo del juego puedes elegir entre enfrentarte a enemigos de forma directa o de forma sigilosa, siendo esto matándolos por detrás o desde cobertura 1 a 1, o simplemente distrayéndolos para sacarlos de tu camino y evitarlos por completo. Sea como sea, te puede servir tanto de un nuevo sistema de cobertura, inspirado en el DLC del primer juego, y de vegetación en las calles de Union. Moverse a través de cobertura es algo en lo que el juego pone mucho énfasis a lo largo del mismo. Es algo que ya se había hecho en el juego anterior, pero no era tanto un sistema de cobertura, sino más bien solo estar agachado o escondido detrás de algo. En esta ocasión puedes entrar a cobertura detrás de un muro o algún elemento del entorno presionando círculo y moviéndote pegado a este. Hacer esto inmediatamente panoramiza un poco la vista para que puedas observar lo que ocurre tras cobertura. Si lo necesitas, puedes también moverte entre coberturas, lo cual es útil si estás acechando a un enemigo. Lo único que quizás no me gusta mucho del sistema es que por algún motivo se vieron en la necesidad de ponerte una flecha roja indicándote qué y cuándo un elemento se puede utilizar como cobertura. Yo lo desactivé de inmediato, uno porque no me gusta que mis juegos me traten como un imbécil, y segundo porque un sistema de cobertura debería ser casi intuitivo de manejar, y en mayor parte el sistema de cobertura de The Evil Within 2 lo es. En cuanto a los monstruos del juego, debo decir que el diseño de los mismos es bastante bueno. Y hablando no solamente del aspecto visual de estos, sino que su comportamiento y los sonidos que estos hacen te pueden poner en situaciones muy incómodas. Cada uno actúa de forma distinta y por tanto se deben emplear estrategias distintas para enfrentarlos. Podemos encontrar tres tipos de enemigos principalmente: los enemigos regulares, compuestos principalmente por los perdidos, que son a los que más te enfrentarás en el juego, y otros monstruos un poco menos regulares y por tanto mucho más difíciles de matar, como estas cosas. Luego tenemos enemigos que podrían ser considerados semi-jefes, que los encontrarás en algún punto como un jefe obligatorio y luego dando vueltas por las calles de Union. La adición de estos enemigos me parece una idea excelente para mantener altos los niveles de tensión, porque eventualmente te acostumbrarás a los enemigos regulares. Tener a estos enemigos más imponentes y peligrosos supone un gran reto cuando se trata de recorrer las calles de Union, sea que los quieras evitar o enfrentar directamente. Todos estos enemigos usualmente se mantienen moviéndose en patrones en las calles de Union, las cuales puedes observar y en base a eso puedes emplear tus movimientos, sea si es para evitarlos o para cazarlos de forma sigilosa. La inteligencia artificial de los enemigos no es la mejor que he visto en juego alguno, pero es suficiente para lo que necesitan hacer. A pesar de que sí hay algunos momentos en que los monstruos son o se ven bastante estúpidos.
De vez en cuando es posible reconocer algunas falencias en el diseño de la inteligencia artificial de los enemigos, lo cual permite explotar algunos elementos del entorno que te permiten o acabar con ellos más fácilmente, o simplemente evitarlos. Y finalmente, los jefes del juego que actúan como los antagonistas de la historia. Stefano Valentini, un artista psicópata, Theodore Wallace, un sacerdote, y un tercero que no revelaré porque es un spoiler importante. Los tres han sido conectados a STEM y han logrado ejercer su voluntad sobre Union. Sin embargo, para tener el control completo sobre todo el sistema, necesitan al núcleo, es decir, a Lily. Sebastian se ve envuelto en su conflicto y a lo largo de la historia logra experimentar los cambios que sufre Union en respuesta a la influencia de cada uno mientras intenta rescatar a su hija. El conflicto se desenvuelve en ese contexto, en el cual también te encontrarás con varios personajes más, que han sido enviados por Mobius dentro de STEM para intentar controlar la situación. Sebastian debe relacionarse con ellos para obtener toda la ayuda posible en su aventura en Union. Ahora, si bien los personajes son en general más agradables que los que encontramos en el primer juego, con la excepción de un par de estos, en buena medida las relaciones que se establecen no son muy interesantes, y por tanto el desarrollo de los personajes no es el punto más fuerte del juego. La historia en sí es interesante, pero estos personajes secundarios no creo que los vaya a recordar de aquí a pasado un tiempo. Personalmente me fascinó mucho el arco de Stefano, el artista retorcido que basa sus poderes e influencia en su afición artística que es la fotografía. Todos los monstruos que obedecen su voluntad tienen diseños con la temática de su arte. Indagar en su psiquis me parece interesante, a pesar de que su arco termina con una batalla de jefe que deja bastante que desear. En el caso del arco del padre Theodore, debo decir que ahí es donde el ritmo del juego se cae un poco. Algunas de las secciones de este segmento de la historia se sienten un poco flojas. Me pareció que el concepto del padre, líder de un culto, intentando obtener poder absoluto y que purifica a los pecadores con fuego, era algo muy cliché como para esta historia. Al menos después del buen villano que tuvimos en el primer juego y con el que te enfrentas durante la primera mitad de este, esperaba algo mejor. Eso no quiere decir que el juego carezca de buenos momentos durante esta segunda parte de la historia. Sí los tiene, es solo que el concepto de este personaje y lo que representa no me llamaba la atención demasiado, y eso que Theodore tiene un rol incluso más importante que el de Stefano en el juego. Afortunadamente, tras su sección, el mundo vuelve a cambiar y te enfrentas a una última amenaza, la cual, si bien no se explota demasiado durante el juego, resulta ser muy interesante ver cómo se desarrolla y logra hacer que el juego termine en una nota bastante alta. Es un juego que, si bien tiene algunas falencias en su narrativa, en general el ritmo de esta es agradable y fácil de seguir, y el hecho de que sea tan personal le da una nueva capa a la narrativa. Te permite conectar un poco más con Sebastián y empatizar con su búsqueda, y últimamente lo ha hecho un personaje mejor en comparación al título anterior, en que los personajes eran tan interesantes como Henry en Silent Hill 4. Una vez terminado el juego obtienes ciertos bonuses como trajes y armas nuevas, y hasta desbloqueas las infames barras negras que Shinji Mikami tanto se esfuerza por meter en estos juegos, lo cual encontré muy gracioso cuando lo vi. Lo probé y ciertamente hace que el juego se vea más cinemático, lo cual es bastante agradable, pero hay momentos en que se nota por completo que el título no fue diseñado para jugarse con este modo activado. Tómenlo más como un easter egg. Todos estos ítems los puedes utilizar en una partida en Nuevo Juego Más, donde conservas todas tus armas y mejoras para que puedas seguir desarrollando el árbol de habilidades y armamento, y así poder explorar Union de forma más tranquila y ver cosas que quizás en tu primera partida no viste. Además, tras finalizar el juego por primera vez, obtienes una nueva dificultad llamada Modo Clásico, que consiste en un modo que reintegra elementos de survival horror al título. Recursos escasos, enemigos muy peligrosos, sin puntos de control y solo puedes guardar 7 veces a lo largo del juego. Es un muy buen desafío que abordar para aquellos más atrevidos y experimentados. Así que, aún tras terminar el juego por primera vez, tienes bastante con lo que probar para extender la vida útil del juego. Lo único que quizás me decepcionó un poco es el hecho que no hay modos extra desbloqueables, como una especie de mercenarios o algo así.
Hubiese sido una adición genial, pero bueno, quizás haya contenido extra planeado en forma de DLC a futuro, pero nada se ha dicho al respecto. Una última cosa que destacar es el rendimiento técnico del juego. Esta vez el título ha sido creado usando el motor STEM, que, como su nombre implica, ha sido creado específicamente para este juego. Y vaya que ha servido para mejorar el pobrísimo rendimiento del primer juego. The Evil Within 2 corre a 30 fotogramas por segundo cerrados. En ningún momento hubo bajas de FPS que interrumpiesen el flujo de mi juego. Algunas personas se quejan de que no corre a 60 fotogramas por segundo, al menos en PlayStation 4, pero honestamente a mí me da exactamente lo mismo. El juego se sigue viendo muy bien. El motor permite un mejor renderizado de texturas, transiciones fluidas entre juego y escenas, y casi nada de pantallas de carga durante la exploración. Estas se han reservado solamente para cambios clave en escenarios o capítulos. La presentación visual representa una mejora impresionante, con un muy buen modelado de escenarios, muy buena iluminación, e incluso algunos pequeñísimos detalles como por ejemplo reflejo de algunos elementos en la grava. El motor sí tiene algunos problemas que deberían arreglarse con un futuro parche, como por ejemplo, a veces cuando se carga la partida se nota un decremento considerable en FPS por pocos segundos, pero que luego se restablecen a 30. Las texturas son de buena calidad, pero es bastante común que no carguen apropiadamente, algo bastante común especialmente durante escenas del juego, lo cual distrae de lo que está ocurriendo en pantalla. Esos son un par de problemas menores. Sí hay un problema bastante grande, más o menos durante los episodios 6 a 8 principalmente, en que el juego a veces, y por algún motivo, simplemente muere. Hubo varias ocasiones en que el juego se pegaba y cerraba automáticamente, indicando código de error. Esto es frustrante y sería grave si no fuese por el sistema de autoguardado del juego. Por ejemplo, la última vez que había guardado manualmente había sido como una hora antes, y mi juego murió en medio de una sección de sigilo con un jefe. Afortunadamente tenía el archivo de autoguardado para reanudar mi progreso desde ahí, así que no fue una molestia muy grande. Pero entonces te das cuenta que sí podría ser una molestia horrible cuando recuerdas que existe el modo clásico, y en esa dificultad no tienes puntos de autoguardado, y tu capacidad de guardado se limita a 7 veces en todo el juego. Eso quiere decir que si tu juego se cae de repente y guardaste hace 3 horas por última vez, lo siento, pero tienes que comenzar desde ese punto y volver a hacer todo de nuevo. Es por ello que este problema es importante y requiere de un fix lo más pronto posible. Así que, The Evil Within 2, ¿es una secuela digna del primer juego? Me parece que sí. Lo realmente agradable de este juego es que no intenta repetir la fórmula de su antecesor, sino que toma los conceptos bajo los que se fundó dicho juego y prueba a hacer nuevas cosas con estos. Y eso es claramente visible. El juego es muy distinto al primer juego, y a la vez extrañamente familiar. Construye su propia identidad, con nuevos tipos de enemigos, cambios sustanciales en su jugabilidad, un enfoque distinto en los factores de terror y tensión, y una historia más cercana y personal que la del primer juego. Tiene sus problemas, pero creo que estos no son tan grandes como para evitar que tengas una buena experiencia con este juego. Mi puntuación final para The Evil Within es un 8 de 10. Este nuevo capítulo me dejó sumamente expectante para lo que sea que venga en el futuro de la franquicia. El juego señala a una secuela que estoy ansioso por jugar en unos años más, y si por algún motivo meten algún DLC que expanda la historia de este juego, creo que le daré la oportunidad definitivamente. Habrá que ver cómo van las cosas para The Evil Within, pero eso es historia para la próxima. Y bueno, eso.